un corazón seducido. Estamos trabajando la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces es una serie que hemos tenido muy buena. Si usted no se ha escuchado las prédicas anteriores, por favor, en YouTube las puede encontrar para que usted pueda entender como el mensaje completo de lo que el Señor está diciendo en la parábola del sembrador. Hace 15 días hablamos sobre el corazón duro, ¿verdad? El terreno duro, que la semilla cae, pero como es un corazón duro, en ese corazón la palabra no hace efecto. Dice que vienen las aves de los cielos y se la comen. Entonces el Señor muestra que Satanás viene y arrebata la palabra. Hace 8 días hablamos del corazón emocional, el terreno emocional, el que se emociona con la palabra. Es el cristiano que vive un cristianismo a nivel emocional. Hoy está bien, mañana está mal, ¿verdad? Hoy quiero ganarme el mundo para Cristo, mañana estoy deprimido. Entonces es ese cristianismo que parece una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Que por un mes estamos bien, pero el siguiente mes estamos mal. Ese fue el tema que tocamos hace 8 días. El tema que vamos a tocar esta mañana se llama un corazón endurecido, un corazón seducido. Y vamos a hablar de cómo el cristiano es tentado a ser seducido por los placeres del mundo. Y ahora voy a tratar de trabajar muy bien este tema porque se puede prestar para malinterpretaciones. Pero vamos a hablar cómo el mundo trata de seducir el corazón del cristiano. Por favor, vamos a leer allí Marcos capítulo 4 que usted tiene. Vamos a leer de nuevo la parábola del sembrador del versículo 3 al versículo 8. Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y versículo 7, este es el terreno que vamos a estudiar el día de hoy. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Volvamos a leer el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, la ahogaron y dice que la palabra no pudo dar fruto. Bueno, hoy vamos a hablar de la semilla que cae entre los espinos. Entonces lo que el Señor nos dice en esta parábola es que esta semilla, que es la palabra de Dios, que cae entre espinos, los espinos crecen junto con ella y la ahogan y no la dejan dar fruto. Bueno, mis hermanos, ¿qué son los espinos? Los espinos, investigando un poco, son una planta pendenciera, es decir, un parásito que trata de ocupar todo el espacio, que trata de absorber toda la luz y que trata de tomar todo el agua del subsuelo. Entonces las plantas que crecen en medio de los espinos no tienen vida porque no están recibiendo ni luz, no tienen espacio para crecer y no están tomando agua del subsuelo. Entonces lo que los espinos hacen es que los espinos drenan la vida de la planta, es decir, no le dejan a la planta tener esa vitalidad, poder absorber esa luz y poder absorber el agua del subsuelo. Por eso esta planta no puede crecer y por eso esta planta no puede dar fruto. Este es el tipo de terreno que vamos a estudiar hoy. Son un parásito que roba la vida, cuyo objetivo es no permitirle a la planta vivir. Ahora, ¿cuál es la explicación que el Señor le da a este tipo de tierra? Miren por favor el versículo 18. Versículo 18 el Señor lo explica. La parábola del sembrador es muy buena porque viene ya con viene ya resuelto el ejercicio, ¿no? Resuelta la parábola. Versículo 18, el Señor dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y la palabra se hace ¿qué? Infructuosa, no puede dar fruto. El Señor lo explicó facilito. El Señor está mostrando cómo para el creyente el mundo se le convierte en un enemigo. Cómo el mundo es un enemigo de la palabra. Y el mundo es como los espinos. El mundo trata de drenar la vida para que la vida de Dios no llegue al creyente. El mundo trata de tener al creyente tan concentrado en otras cosas para que la palabra de Dios no produzca fruto, para que el creyente no pueda tener comunión con el Señor, comunión con el cielo, sino que el creyente se ahogue en medio de los afanes de la vida y su vida no produzca fruto, la palabra de Dios no produzca fruto en él.
Y hoy vamos a hablar de 3 tipos de seducción que el mundo ofrece, que el Señor los explica allí mismo en el texto, no hay necesidad de ir a otro lado. Allí mismo el Señor dice 3 cosas. Mire el versículo, de nuevo el versículo 19. Pero los afanes de este siglo, ahí tiene la primera, los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas, ahí tiene la segunda. Y las codicias de otras cosas, ahí tiene la tercera, son las que vienen y ahogan la palabra. Entran, dice, y ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. Empecemos con el primero. ¿Cuál es el primero? Los afanes de este siglo. ¿Qué significarán los afanes de este siglo? Exacto, las carreras, todo lo que hay que hacer para uno poder vivir. Miren, los afanes de este mundo podemos definirlo como el ritmo al que la sociedad se mueve y nos obliga a movernos. Escuchen, el ritmo al que la sociedad se mueve y nos obliga a movernos. ¿Y cuántos saben? Ahora, Jesús dijo eso hace 2000 años. ¿Cuántos saben que hoy en día la sociedad vive más acelerada que en los tiempos de Jesús? Y entre más pasa el tiempo, la sociedad se vuelve más acelerada, el ritmo social es más fuerte. Hoy en día todo el mundo anda de afán, todo el mundo anda acelerado, mis hermanos. Vivimos en una sociedad que camina a toda máquina. Vivimos en una sociedad que es altamente productiva. Todo el mundo está buscando producir, todo el mundo está buscando redimir su tiempo para ser alguien productivo. Entonces vivimos en una sociedad que camina a toda máquina, que camina a toda marcha. Todo tiene que ser rápido. ¿Saben? Hoy en día todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser práctico para que produzca efecto. Y las empresas están trabajando en este tema. El objetivo de una empresa, para que sea rentable, las empresas lo que dicen es: necesitamos que la gente se sienta cómoda y tenga más tiempo. O sea, que pueda hacer las cosas desde la comodidad de su casa o de su oficina para que la gente tenga más tiempo. Entonces note usted cómo hoy en día todo puede ser virtual. Hoy en día usted no necesita ir a hacer colas, por ejemplo, para pagar los recibos. Hoy en día usted puede, desde la comodidad de su casa o de su trabajo, usted se mete a internet y por internet puede hacer los pagos. Usted no necesita ir a hacer largas filas para pedir una cita, para cobrar o para consignar algún dinero. Ya usted puede hacer una transacción en línea, ¿verdad? Mis hermanos, hoy en día la comida viene enlatada. Tamal enlatado, sancocho enlatado, espaguetis enlatados. Sí, es verdad. Bueno, tamal enlatado no, pero tamal listo para ser comido. 5 minutos en el microondas, usted no tiene que haber comida. Hoy en día tenemos el mundo en la palma de la mano. Usted con un smartphone, con un teléfono inteligente, los que tienen un teléfono inteligente saben que, bueno, hoy en día los teléfonos son inteligentes, parece que antes eran brutos, hoy son inteligentes. ¿Y qué significa eso? Que usted puede hacer todo desde la palma de su mano. Usted está conectado al mundo, usted puede hacer lo que sea desde el teléfono, revisar su correo, ¿sí? Usted puede entrar a las redes sociales y hoy en día sí que tenemos redes sociales, ¿verdad? Está Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y una cantidad de cosas. Usted puede hacer las transacciones. Hay bancos que ya están sacando una aplicación para que usted desde su teléfono usted pueda hacer los pagos o hacer transferencias electrónicas. Entonces la sociedad se mueve a un ritmo tan rápido que el objetivo de las empresas es poder redimir el tiempo para que las personas tengan más tiempo y tengan más comodidad. Ahora, mis hermanos, esto en sí mismo es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque ¿a quién no le interesa tener tiempo libre? Es más, ¿a quién le gusta hacer fila? ¿Aquí hay alguien que le guste hacer fila? A mí no me gusta hacer fila, me desespera hacer fila. Y a veces esas filas, yo he ido a bancos donde uno está 1, 2 horas haciendo una fila, hermano. Y uno dice, perdí 2 horas de mi día. Entonces, claro, hoy en día todo lo están volviendo virtual para que la gente pueda liberar tiempo. Entonces, en sí mismo eso es bueno. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque el activo más importante del ser humano es el tiempo. Es el tiempo. Es más, ¿cuántos han escuchado esta frase? El tiempo es oro. ¿La ha escuchado usted? ¿Sabe de dónde viene esa frase? De que realmente a usted lo que le pagan es por su tiempo. El tiempo es oro. Su tiempo es oro. A usted su trabajo se lo pagan es por su tiempo. ¿O cómo le pagan a uno? A ver, ¿cuántas horas laboró? Si tiene que hacer horas extras, le pagan horas extras. Bueno, a los que se las pagan, ¿no? Hay otros que me dicen, pastor, en mi empresa no pagan horas extras. Pero a nosotros nos pagan por el tiempo, porque el tiempo es oro. El tiempo es el mayor activo que tiene el ser humano.
Mire, mi hermano, tiempo es igual a vida. Dios nos dio a nosotros la vida y esa vida está compuesta por tiempo. Algunos el Señor les dio más tiempo. Algunos vivirán 80, otros vivirán 90, otros vivirán 100, porque el Señor en su soberanía designa un tiempo. Ahora, también depende de la responsabilidad humana, porque si usted es de los que come pura vitamina C, chicharrón, chorizo, sí, chunchulo, pues obvio que se le van a cortar los días, ¿no? Y hay gente que muere joven y muere de una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Por la cantidad de grasa acumulada en la vena. Pero entonces escuche, Dios nos dio a nosotros la vida y la vida se resume en tiempo. Es decir, Dios te dio una cantidad de tiempo para vivirla. Por eso el tiempo de nosotros se constituye el activo más importante que el Señor nos dio. Por eso la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo. Ahora usted se estará preguntando allí, pastor, ¿usted a dónde quiere ir con todo esto? ¿Será que la parábola del sembrador tiene que ver con esto? Sí. Y les voy a explicar por qué. Tiempo es igual a vida. Es decir, que consumir tu tiempo es consumirte la vida. Cuando algo consume tu tiempo, lo que te está consumiendo es la vida. Entonces, el problema es el siguiente. El problema es que la sociedad te quiere dar tiempo, pero la sociedad va a un ritmo tan acelerado que quiere que tú inviertas todo tu tiempo en tener dinero y en hacer cosas para que tú puedas ser aprobado y valorado por la sociedad. ¿Soy claro? Es decir, el ritmo de la sociedad tan rápido es porque todo el mundo está buscando ser alguien, todo el mundo está buscando conseguir algo y la sociedad te presiona, mi hermano. La sociedad te presiona a autorrealizarte y para la sociedad la autorrealización en la vida está determinada por los títulos que tengas y por las cosas que poseas. Por eso las personas entregan todo su tiempo, que es el activo más valioso que el Señor nos dio, toda su vida en perseguir estas cosas, porque piensan que persiguiendo estas cosas se van a sentir realizados y felices. ¿Soy claro? La sociedad va a ese ritmo porque todo el mundo está buscando desarrollarse, ser alguien importante, ser alguien de valor para poder ser feliz y tener placer en su corazón, satisfacción. Ese es el ritmo. Eso es lo que podríamos llamar, lo que llama nosotros la carrera de ratas. Todo el mundo está corriendo en esta vida, buscando ser alguien, buscando tener cosas para poder ser feliz, sentirse autorrealizado. Las Escrituras llaman a esto la vanidad de la vida. La carrera loca por buscar ser alguien para morir no siendo nadie. Porque para la sociedad ser feliz significa ser alguien o tener cosas. Recuerdo el testimonio de un pastor que también es médico, que estaba hablando, fue a visitarlo a su consultorio un paciente que era uno de los hombres más importantes del país. Escuche, más importante del país. Este pastor dijo, wow, qué oportunidad tan tremenda de poder conocer y compartir con este hombre. Y este pastor, que es médico, le hizo la siguiente pregunta, pero con una doble intención. Le dijo, yo me imagino que tú, siendo una persona tan importante, con tanto dinero, tan respetada en nuestro país, debes ser una persona muy feliz. Dice que cuando el pastor le hizo esta pregunta, el pastor que también es médico, este hombre empezó a llorar. Le dijo, ¿quieres que te diga una cosa? Yo me siento la persona más infeliz en este país. Y este pastor llega y le dice, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te explique por qué tú, teniendo todos esos títulos, teniendo esa posición y teniendo tanto dinero, tú te sientes tan infeliz? Y esta persona entre lágrimas le dijo, yo quiero que me expliques. Y él empezó a compartirle el evangelio y a enseñarle que la satisfacción del hombre solamente se puede hallar cuando acude en arrepentimiento y fe a Jesucristo y le entrega su vida. El único que le puede dar satisfacción y valor a la vida
es Dios cuando el hombre entrega su vida para vivir solo para adorarlo. No hay otro lugar donde el alma del hombre pueda encontrar placer. El hecho es que este hombre se convirtió y hoy en día es discipulado y es un miembro ferviente de la iglesia, porque entendió que la felicidad se encontraba en Cristo. Pero la sociedad te vende la idea y la sociedad corre a toda marcha porque todo el mundo está desesperado buscando ser alguien para ser feliz. Invierten todo su tiempo, todo el activo más valioso que Dios les ha dado, buscando ser felices en la vida. ¿Ustedes recuerdan a Salomón? ¿Ustedes recuerdan a Salomón? Salomón empezó a buscar la felicidad del placer y dice que empezó a dedicarse a construir casas y a tener negocios, a plantar viñas, a probar todos los placeres, y al final de su vida Salomón llega a esta conclusión: vanidad de vanidades. Todo es una vanidad. ¿Sabes por qué Jesús llama a esto el engaño de la vida? Porque en esas cosas la gente nunca va a encontrar el placer que necesita. Porque en tener cosas, títulos, no se encuentra el placer del ser humano, no se encuentra la felicidad que el corazón humano necesita. Entonces la pregunta es, ya que entendimos esto, ¿por qué los afanes de la vida ahogan la palabra? ¿Por qué los afanes de la vida llegan y ahogan la palabra en una persona? Y yo creo que nadie mejor que Jesús para explicárnoslo. Ponga un separador allí en la parábola del sembrador y vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Por lo tanto les digo, no se afanen. Miren lo que Jesús dice: no se afanen por vuestra vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio ¿qué? Mal. Mis hermanos, el Señor está explicando aquí, vuelve y explica, la vida es un mundo de afán y de ansiedad. Y el Señor empieza a decirle a sus hijos, porque está hablando con sus hijos, les dice: miren, no hagan lo que hacen los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, que viven una vida tan afanada y tan turbada buscando qué van a comer o qué van a beber o qué van a vestir, y desgastan todas sus fuerzas en esto. El Señor dice: porque vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesiten les va a hacer ¿qué? Añadido. Y la palabra, mire que todo el texto viene el Señor hablando del afán, el afán. Hermano, no os afanéis por el día de mañana. El Señor dice: cada día tiene su propio afán. O sea, vivimos en una sociedad tan agitada que cada día va a tener el mismo afán. Cada día usted va a tener el mismo afán. Entonces el Señor dice: descansen, tengan fe, confíen en el Señor. Ustedes que son hijos. La palabra afán, porque ¿qué tiene que ver esto con la palabra del sembrador? Mucho. Primero, porque la palabra afán, la palabra griega que el Señor utiliza aquí en este texto de Mateo, es la palabra merinmao, que significa una mente dividida. Y es la misma palabra que el Señor utiliza en Marcos, en la parábola del sembrador, para hablar de los afanes de este mundo. Es la palabra merinmao, que significa mente dividida. ¿Qué quiere decir eso? Lo que esto quiere decir es que cuando una persona vive afanada y vive turbada por los afanes de la vida, tiene una mente dividida. Es decir, tiene una mente que no está tranquila,
una mente donde la palabra de Dios no puede ser reflexionada, donde la palabra de Dios no puede ser meditada. Es decir, que la persona tiene este problema, y es que su mente está tan preocupada, tan afanada, que siempre está pensando en el futuro, que siempre está pensando en el mañana. Entonces la persona llega aquí a la iglesia y está escuchando la prédica, pero a la vez no la está escuchando. Porque está aquí con los ojos abiertos mirando, pero en su mente está, ay, mañana hay que pagar los servicios. Ay, yo mañana, ay, todo el trabajo que tengo en la oficina. Ay, entonces su mente está dividida, su mente no puede estar tranquila, su mente no haya reposo para que la palabra de Dios pueda producir un fruto. Sale de la iglesia y el afán sigue en su mente. Entonces cuando sale de la iglesia no puede reflexionar en la palabra que recibió, porque su mente está turbada por el afán y la ansiedad de la vida. ¿Ya ven por qué la palabra es ahogada? Porque, mi hermano, si algo necesita la palabra de Dios es ser meditada. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Las personas que crecen espiritualmente son aquellas que todo el tiempo están meditando y reflexionando en lo que dice la palabra de Dios. Pero el que está afanado no. El que está afanado se levanta a hacer el devocional porque dice, yo tengo que hacer el devocional, y empieza, pero bueno, voy a leer esto aquí rápido. Y mientras está leyendo está pensando, no, pero tengo que visitar a este cliente, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y aquello, los niños y tal, y el trabajo, esta cosa, el estudio, Entonces su mente es un mar de confusiones porque su mente va a toda máquina y no hay reposo para que la palabra de Dios pueda hacer efecto. Entonces la persona no entiende nada. Porque Dios habla a corazones que están tranquilos en Él. A corazones que reposan confiadamente en Él. En esos corazones, en esas mentes, la palabra de Dios puede surgir efecto. Ahora, ¿cuál es la solución? Si usted tiene una mente, usted está afanado, porque todos hemos tenido situaciones y problemas que nos turban, ¿verdad? Que turban nuestra mente. Yo los he tenido y los tengo como pastor muchas veces. Y yo sé que, por ejemplo, a veces no poder hacer un pago es algo que, ¿verdad? Usted tiene los servicios y de pronto usted no tiene el dinero, y eso a una persona responsable lo turba. A una irresponsable dicen, eso que corten eso. Sí, porque también está el ¿verdad? El que tiende a ser más relajado. Pero la palabra del Señor dice que cuando estemos afanados y turbados, acudamos en Él en oración. Dice, por nada estén afanosos, dice la palabra de Dios, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios va a volver a guardar. Entonces, cuando el cristiano siente que viene la ansiedad, hermano, hay que acudir a Dios en oración para que la mente de uno vuelva a tener reposo y la palabra del Señor pueda encontrar un buen terreno donde producir fruto. Hermanos, el mundo roba tu tiempo. El mundo está buscando, si hay algo que Satanás busca, es robarle el tiempo a las personas. Porque cuando Satanás está robando el tiempo de la gente, Satanás le está robando la vida a las personas, y Satanás está impidiendo que las personas busquen a Dios. ¿Ya ven por qué la sociedad compite? Todo compite por tu tiempo. Tu tiempo significa plata para otras personas. Si tú pasas muchas horas frente a las redes sociales están buscando que tú pases muchas horas allí, porque el que tú pases muchas horas para ellos les significa plata. Porque cuando ellos van donde sus clientes les van a decir, mire, hay tanta gente que permanece sentada frente a nuestras redes sociales tantas horas al día, o sea que tú le significas tiempo, tu tiempo le significa plata a ellos. ¿Usted cree que por qué la televisión está buscando tener siempre buenos programas y enlazar un programa con otro para que tú te quedes allí viendo las novelas desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche? Porque para ellos eso les representa plata. Porque cuando ellos van donde sus clientes, ellos les dicen a sus clientes, nosotros tenemos una audiencia de tantas personas que pasa viendo novelas de tal hora a tal hora, y ellos tienen con eso como vender su promoción. Entonces todo el mundo compite por tu tiempo en esta vida. Tu tiempo es el activo más importante que Dios te dio, con el propósito de que tú lo busques. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vemos cómo los afanes de la vida tratan de robar la palabra, cómo los afanes de la vida roban la palabra. La palabra griega es muy claramente dividida, y es porque la persona que está afanada y ansiosa tiene una mente donde la palabra del Señor no puede reposar. Segunda seducción. ¿Cuál es la segunda seducción? ¿Cuál es?
Volvamos a leer, versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño. ¿El engaño de qué? El engaño de las riquezas. Vivimos en una sociedad altamente materialista. Ustedes por lo que tienen. ¿Sí o no? Ustedes por lo que tienen. Y la gente te mide por lo que tienes. Es más, vive una sociedad tan materialista y tan interesada que el que tiene dineros tiene más amigos que el que no los tiene. ¿Sí o no? Eso pasa. Que muchas veces la gente cuando ve que tú usas ropa de marca dice, ay, mira, ay, pero no este. Entonces la gente te empieza a definir. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad altamente materialista. ¿Usted dónde compró esos jeans? No, en Erpo. No, o sea, no. Hasta aquí eres mi amigo, no. Yo salgo con la gente que compra en Chip y Chap. Entonces, las personas en esta sociedad, porque es un concepto cultural que Satanás ha logrado estructurar. No quiero decir que la ropa de marca sea mala, por favor, no me malinterprete. Estoy diciendo que el problema está en cómo la gente encasilla el tema, sí. Cómo la gente mide el valor de una persona por lo que tiene, por el carro que tiene, por la casa que tiene. Y a veces los cristianos caemos en ese mismo juego. Y yo he visto cómo en círculos cristianos se cae en ese mismo juego del materialismo. ¿Por qué? Porque la sociedad brinda esta idea. La idea colectiva es la siguiente: las riquezas te hacen feliz. ¿Sí o no? Las riquezas te hacen feliz. Entonces todo el mundo está gastando su tiempo con el propósito de hacer riquezas, porque las riquezas lo hacen feliz. Y por eso Jesús llama esto el engaño de las riquezas, porque las riquezas son un engaño. Lo voy a explicar con una ilustración. ¿Cuántos han visto cómo entrenan a los perros para la carrera de perros? O bueno, usted ha visto esos programas donde a los perros les amarran aquí un palo y de ese palo les amarran un hueso o un pedazo de carne. Es decir, que el perro siempre tiene aquí adelante el pedazo de carne y el perro arranca a correr detrás de ese pedazo de carne. Y el perro arranca, pero claro, como lo tiene amarrado aquí a un palo, el pedazo de carne siempre está delante de él. Entonces el perro arranca y corre, y más corre, y entre más corre, más se cansa. Hasta que el perro se cansa y termina por entender que nunca pudo alcanzar el pedazo de carne. Eso es el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son un asunto insaciable. Esto es insaciable. Insaciable. La persona tiene y está pensando en cómo tener más. Y la gente no disfruta lo que tiene porque vive pensando en cómo tengo más. Y tiene más. Y luego piensa, ¿cómo tengo más? ¿Y cómo tengo más? ¿Y cómo tengo más? Porque la riqueza es un asunto insaciable. El que tiene mucho siempre va a querer tener más. Para el que tiene dinero nunca es suficiente. Y hay gente que tiene plata que no saben qué gastarla y para ellos nunca es suficiente lo que tienen. Es increíble. Escuchaba un testimonio que se lo voy a mandar al WhatsApp, que está en YouTube, de un hombre cristiano, un empresario cristiano que vive en la ciudad de Bogotá. Él tiene una de las mejores panaderías del país. Allí hacen el mejor pan y los mejores pasteles. Fue una entrevista que hicieron, no recuerdo el programa, pero es un programa muy popular a nivel secular. Fue y lo entrevistó. Y hablando con él, quedó impresionado el periodista, porque este hombre es un hombre de Dios, impresionante. Y es un hombre muy próspero, tiene mucho dinero. Es un extranjero, está aquí en Colombia, tiene una cantidad de títulos, pero el hombre es un hombre entregado a Dios y conoció a Dios porque tuvo un cáncer. Y ese cáncer lo llevó a rendir su vida al Señor. Y de verdad, es un hombre cristiano, de verdad. Y cuando empiezan a hablar con él, él decía, mira, a mí muchos empresarios han venido a darme la plata que usted quiera para que yo monte otras sucursales en diferentes países. Pero mi respuesta siempre es no. Y la gente se queda aterrada, decía él, cuando yo les digo que no. Pero la verdad, yo creo que lo que tengo, decía él, es suficiente. Con eso vivo feliz. Tengo un hogar maravilloso. Asisto a una iglesia maravillosa y busco del Señor, que es un Dios maravilloso. Y él decía, ¿sabe qué? Sí, a mí no me hace falta más plata. Yo decía, pocas personas uno conoce así. Pero a mí no me gusta más plata. Es más, ¿sabe qué hace él? Porque entrevistándole, el que lo entrevistaba le dijo, venga,
pero usted ya no abre los domingos. Y él le dijo, no, desde que yo me entregué al Señor no abro los domingos. Era el día que más vendían. Todos los vecinos se me quejaron de por qué yo no volví a abrir los domingos, que era el día que más plata hacía. Pero es que ese es el día que yo tengo para dedicárselo al Señor y para estar también con mi familia. Y hay dos cosas que yo no voy a sacrificar por las riquezas, decía él: mi relación con Dios y el bienestar de mis hijos y de mi esposa. Yo, ¡wow! Esa es una persona que sabe que no ha caído presa del engaño de las riquezas. Pero, mis hermanos, normalmente, mire, las riquezas son un asunto insaciable, es el ídolo más poderoso de esta sociedad. Y detrás del amor por las riquezas hay un asunto espiritual. Mire lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6, el versículo 24. Dice el Señor: ninguno puede servir, mire la palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro, porque estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Note usted lo que el Señor está diciendo. La riqueza se convierte en un ídolo poderoso para el corazón humano y en un ídolo que es bien difícil quebrantar. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que ha convertido las riquezas en su ídolo, que sirve a las riquezas, ¿por qué el engaño y las riquezas ahogan la palabra? Porque la mente y el corazón de esta persona, ¿en qué está concentrado todo el tiempo? ¿En qué? En hacer riqueza. En hacer riqueza. Entonces la persona, por ejemplo, está aquí en el culto, pero está diciendo: uy, apenas termina el pastor porque necesitas producir, necesitas hacer, y no entiende la palabra, ¿no? Su mente no haya reposo porque su mente está todo el tiempo pensando en cómo producir dinero. ¿Sí soy claro? Entonces la persona, desde que se acuesta hasta que se levanta, su corazón y su mente están pensando en cómo producir dinero y no hay espacio para el Señor. No hay una vida que pueda rendirse y entregarse a Dios porque hay un ídolo gobernando. Y ese ídolo se llama las riquezas. ¿Puede un cristiano caer preso de este ídolo? Sí, Señor. Mire lo que Pablo le escribe a Timoteo. Por favor, busque 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 10 al 11. 1 Timoteo 6, del 10 al 11. Pero gran ganancia, le dice Pablo a Timoteo, y nos dice Dios a nosotros, porque es la palabra inspirada por el Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Diga conmigo: contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ahí está la clave con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, entiende una cosa, teniendo sustento y abrigo, estés contento con lo que Dios te ha dado hasta ahora. Es necesario el contentamiento. Ahora, estamos hablando a hijos y gente responsable. Porque si hay de pronto alguien que sea haragán y que no le guste trabajar, escucha esta palabra y dice: mi pastor, esa palabra me bendijo tanto. Eso de que no hay que hacer nada como los pájaros y como las aves de los cielos. No. Señor me habló, pastor. No. Recuerden que otro texto de la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Es decir, la palabra nos enseña a ser responsables con nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, valga la redundancia. Pero nos dice la palabra: si usted hace eso, tranquilo, esté contento con lo que tiene, que lo que tiene es la voluntad del Señor para su vida. Es decir, por mucho que usted se afane, usted no va a poder añadir más a eso. Descanse en el Señor. Porque los que quieren enriquecerse, o sea, que hay un amor al dinero, que hay una codicia, que hay un deseo, los que tienen ese afán por enriquecerse, caen en muchas codicias que son necias y dañosas. Porque la raíz de todos los males es el amor al
dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiere decir que un creyente puede ser seducido por el engaño de las riquezas, pero la verdad es que va a ser traspasado de muchos dolores. Y créame que el Señor hará lo que sea necesario para que la persona salga de ese engaño. Yo conozco gente, de hecho ahora mismo conozco a alguien que amo mucho, que bendijo mucho mi vida, pero hubo un tiempo que se dedicó a hacer plata y ahora es una persona próspera, pero ni siquiera tiene un hogar, no es feliz y está apartado del Señor, aunque él sabe que él ama al Señor. Él sabe, porque cada vez que hablamos él me dice, yo sé que yo tengo que volver. Y yo sé que él va a volver, pero va a volver traspasado de muchos dolores. Y va a volver viendo que desperdició tantos años de su vida, que Dios pudo prosperarlo de igual manera si hubiera estado con él, o tal vez hasta mucho más. Porque quiero hacer una aclaración. El dinero en sí mismo no es malo. El dinero no es malo. Es más, el dinero es papel. Cuando Pablo habla, Pablo le dice a Timoteo, porque la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Cuando Jesús habla, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o sirves a las riquezas o sirves a Dios. Está hablando de servir, está hablando de adorar, está hablando de amar. No está hablando del dinero en esencia. No podemos satanizar el dinero. Como escuché yo una vez, un predicador dice, saque el billete más grande que tenga. Y la gente empezó a sacar su billete y sacaron los de 50. Y dijo, mira ahora los ojos, póntelo el oído porque el dinero habla. ¿Ves lo que te dice? Eso es un demonio, mira ahora los ojos. Mira ese demonio, tú no te vas a dejar gobernar de ese demonio. Ven y pon ese demonio aquí y ofréndalo al Señor. Viva, ¿no? Vivísima. No, el dinero no es satánico. ¿Cómo hay gente que mercadea con la fe, no? Qué terrible ese tema. El dinero en sí mismo no es malo ni bueno, porque el mismo dinero, puede ser usado para servir a causas nobles y para servir al reino de los cielos. Note usted que el ministerio de Jesús, ¿usted cree que Jesús y los apóstoles, ellos tuvieron gente que respaldaron su ministerio? Y la Biblia, sino que por tiempo no lo leo, la Escritura habla que habían unas mujeres, que eran mujeres bendecidas, que aportaban financieramente para el ministerio del Señor. Los viajes del apóstol Pablo fueron financiados también, obvio por las iglesias, pero hubo gente que aportó, es decir, que nosotros podemos usar el dinero para cosas buenas. Si alguien tiene necesidad, problema, podemos ayudarle. O sea que el dinero es lo mismo que los medios de comunicación. Hay cosas que en esencia no son buenas ni malas. Bueno o malo se convierte el uso que las personas le dan a las cosas. Miren mis hermanos, el problema es el amor al dinero, porque le voy a decir otra cosa. Un pobre puede sufrir esta enfermedad, por eso el problema no es el dinero. Porque un pobre puede no tener dinero y amar el dinero, y eso es peor. Porque ni lo tiene, pero lo ama. Entonces mucha gente que no tiene los recursos es capaz de hacer lo que sea por conseguir dinero. Por eso Pablo dice, Pablo está hablando esto en general, no está diciendo a los ricos, está hablando a la iglesia. Porque mucha gente cae en tentaciones necias y dañinas por tratar de conseguir dinero. Negocios torcidos, situaciones difíciles. Así que una persona que no tenga dinero puede sufrir esa enfermedad. Sí, puede sufrir. Porque su corazón anhela, ama tener riquezas. Cuando una persona ama el dinero, ¿por qué esto es un problema? Porque la persona se vuelve insaciable, siempre va a querer más. La persona se vuelve avara. El que ama el dinero es un avaro. El que ama el dinero no lo comparte con nadie. Dice, no, esto es mío, esto es para mí, esto es mío. Yo quiero para acá, para la bolsa. Entonces él acumula para él. Y hay gente tacaña que no comparte con nadie, y ese no es el objetivo del dinero. Si Dios nos da dinero es para compartirlo. Porque si no, el dinero va a terminar destruyendo tu corazón, porque el corazón humano es vulnerable al poder de las riquezas. ¿Ustedes recuerdan el joven rico? Para el joven rico el dinero le fue un problema.
Fue su mayor problema. Léanlo en su casa, apúntenlo. Eso está en Mateo 19, del 20 al 26. El joven rico llega, bueno, no, está antes del 20, pero está en Mateo 19. El joven rico llega donde el Señor, llega, me imagino que con todos sus criados, con todo lo que tenía, y le dice: Señor, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué necesito para entrar al reino de los cielos? Y el Señor, como él era judío, le dice: cumple los mandamientos. Y este joven todo orgulloso dice: todos los he cumplido desde mi juventud. El Señor dice: ah, bueno, solo te resta hacer una cosa. Y el joven le dice: dígamela, papá, que lo hacemos. Tengo plata, lo que sea. Ve y coge todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Yo me imagino el semblante del joven rico de: ay, no, amigas, ¿en serio? Entonces dice que el joven rico se fue desilusionado, porque su corazón amaba sus riquezas. Y como que le dijo: bueno, gracias, Señor, por el tiempo, gracias por la conversa, ahí nos vemos. Y se fue triste, aburrido. Y cuando él se va, el Señor dice estas palabras, es un texto tenaz. El Señor le dice a sus discípulos: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos hicieron esa cara que usted diciendo: ¡ah! Señor, pero entonces nadie va a entrar. Y sigue el Señor diciendo: porque va a ser más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Los discípulos aterran y dicen: Señor, entonces los ricos no entran, ¿o qué? ¿Quién va a entrar? Y el Señor les dice: tranquilos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque la salvación es un asunto divino. El Señor les está enseñando que uno de los mayores obstáculos para una persona que no conoce a Jesús son sus riquezas, porque la gente aprende a amar tanto su dinero que le cuesta entregarlo, y empieza a amar más su dinero que al Señor. Y eso fue lo que al joven rico, el joven rico con su actitud lo que le dijo: ¿sabes qué, Señor? Qué pena contigo, pero yo sigo amando más mi dinero que a ti. Y ahí los discípulos dicen: Señor, en cambio nosotros lo entregamos todo por ti, ¿qué vamos a tener? Los discípulos están interesados, le dicen al enemigo texto: Señor, nosotros sí lo dejamos todo. Y el Señor les dice: tranquilo, ustedes que lo dejaron todo, ustedes van a tener 100 veces más. Y el Señor empieza a hablarle de los beneficios de la salvación. Lea el texto en su casa. Pero ¿nota usted cómo las riquezas se convierten en un ídolo tan poderoso, que fue tan poderoso en el joven rico, que no le permitió acercarse al Señor? Mis hermanos, el problema de la riqueza es que termina endureciendo el corazón y hace que las personas le sirvan. Captura su mente, su tiempo, todo en su vida. Necesitamos entender, hermano, que el problema está en lo que el dinero produce en el corazón de las personas. Entonces, ¿es malo tener dinero? No, ya explicamos que no, el dinero no es malo ni es bueno. Es más, hay gente que Dios bendice porque hay gente que sabe para qué se usa el dinero. ¿Estoy claro? Si una persona quiere ser bendecida por el Señor, esa persona tiene que entender para qué se usa el dinero. Dios bendice gente generosa. Ahora, la Biblia asocia prosperidad con trabajo, no con fe. El problema es que la gente quiere ser próspera y quiere ser próspera a punta de fe. No, dice la Biblia que Dios te da la capacidad de hacer el dinero, pero el dinero sigue a una persona que trabaja. Créame, hermano, que el Señor puede bendecir a un creyente que sabe para qué se usa el dinero. Si nosotros somos tacaños, ávaros y amamos el dinero, nos va a hacer un daño el Señor. El Señor no va a bendecir eso, lo va a mantener a ras. Lo va a mantener como el de Proverbios: Señor, no me des mucho ni menos, porque si me da mucho, blasfemo de ti, si me da menos, robo. O sea, el hombre decía: manténme con el pan necesario, porque mi corazón no está preparado. Ok, pero el Señor habla del engaño de las riquezas, como las riquezas, el amor por las riquezas pueden ahogar la palabra, porque la mente de esa persona está tan concentrada en las riquezas. Terminemos con esto. ¿Cuál es la última seducción? Ahí en el texto, ¿cuál es la última seducción? Porque ustedes están viendo que ¿qué estoy tratando? Estoy tratando de explicar el problema, pero darle un equilibrio. Porque es que hay gente que si no le damos el equilibrio se va a ir al otro extremo. La iglesia siempre es un péndulo. El último es la codicia. ¿De qué? La codicia. Dice, porque los afanes de este siglo ya, el engaño de la riqueza ya, y la codicia de otras cosas entran a ahogar la palabra, y la palabra se hace infructuosa. Ahora, aquí hay un problema. El Señor dice la codicia de otras cosas. ¿Qué cabe dentro de la codicia de otras cosas? Muchas cosas. O sea que uno queda medio loco cuando lee el texto.
Ahora, gracias a Dios que en la Biblia hay pasajes que se llaman pasajes paralelos. Es decir, que la misma parábola del sembrador está explicada por otro apóstol. Y esa también está en el Evangelio de Lucas, se lo voy a leer. Mire cómo Lucas 8:14 explica la parábola del sembrador, la que fue sembrada entre espinos. Lucas 8:14 dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y por los placeres de la vida. Y no llevan fruto. O sea que la tercera seducción, ¿cuál es? Los placeres de la vida. Los placeres de la vida. Hermanos, vivimos en una sociedad altamente hedonista. Vivimos en una sociedad altamente hedonista. ¿Sabe qué es hedonismo? Hedonismo es que es amante del placer. Vivimos en una sociedad que ama el placer, que ama sentirse bien. Y les voy a ir explicando y dándole el balance también a este punto. ¿Por qué? Mire, hoy en día los negocios hoy en día todo el mundo quiere estar bien, sentirse bien. Los negocios más rentables, vea, ideas de negocios. Los negocios más rentables hoy en día son los que tienen que ver con la estética. Son los que tienen que ver con el bienestar de la persona. Son los negocios de nutrición, de medicamentos. Están creciendo exorbitantemente, mis hermanos. Hoy en día todo el mundo quiere estudiar cirugía estética, porque todo el mundo se quiere ver bien. Todo es estético hoy en día, las calzas estéticas. Usted tiene un lunar, se lo quitan con la cirugía estética, o sea, porque todo el mundo se quiere ver bien. Los negocios más rentables hoy en día son los centros de estética, los spa. Un spa es rentable. Vea. Que todo el mundo quiera que hagan su masaje y sentirse bien. Ahora, por favor, no estoy diciendo que esto sea malo, ahorita voy a explicar. Los negocios más rentables hoy en día son los gimnasios. ¿Cuándo ha visto usted un gimnasio vacío? Un gimnasio puede estar desbaratado con una máquina vieja, unas barras torcidas y eso es lleno. Y la gente haciendo fila. ¿Qué? ¿Ya va a terminar? Hágale pues, mijo, que son 3 series de 10. Los negocios más rentables hoy en día, uno de los negocios más rentables es el entretenimiento. El entretenimiento hoy en día. Las empresas gastan miles y miles de dólares buscando nuevos entretenimientos. Las redes sociales. O sea, todo lo que tiene que ver con el bienestar. Sentirse bien. Herbalife. Y no quiero decir que sea malo, al contrario, son cosas buenas, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere sentirse bien? Y ya les voy a explicar dónde está el problema. Hoy en día la gente invierte cada vez más dinero y más tiempo en su bienestar, en su placer y en su cuerpo. Negocio rentable, los espejos. Mis hermanos, ¿por qué? Porque hay una necesidad tan grande de placer en el corazón humano. Hay una necesidad tan insatisfecha de sentirse bien, de sentirse complacido dentro de nosotros. Hay una necesidad innata tan grande de placer, de felicidad en el ser humano. Hay un vacío que hay en el hombre, que ese vacío está por la ausencia de Dios, porque Dios es la fuente del placer, porque Dios nos creó para encontrar placer en Él. Pero como el hombre no está en Dios, entonces hay un hueco, una necesidad de placer, y los seres humanos están invirtiendo su tiempo y su dinero buscando satisfacer ese placer, buscando ser felices, buscando sentirse bien. Y escúcheme, Satanás es un mercadólogo profesional. Ahora, no vaya a buscar en su Biblia donde dice que Satanás es mercadólogo, que estudió mercadotecnia. No. Simplemente estoy haciendo Satanás comprende los vacíos del corazón humano. Por eso Satanás propone o distorsiona el placer para que el hombre quede esclavo del placer. Entonces lo que Satanás hace es que propone un placer distorsionado. Entonces, como el hombre tiene una necesidad de placer, entonces Satanás propone, por ejemplo, un placer pecaminoso: las drogas, el sexo, la pornografía, para que el hombre sienta dosis de placer. Porque si el pecado no fuera placentero, mi hermano, la gente no volvería a pecar. La gente peca porque la gente peca, siente culpa, se va, pero siente ganas de pecar otra vez.
Y como el pecado libera oxitocina, la hormona del placer, entonces la persona cada vez quiere más placer. Entonces una persona, por ejemplo, empieza con el pecado sexual y empieza a ir escalando hasta que llega a niveles que pensó que nunca podría llegar, porque su cerebro le va a pedir más dosis de oxitocina, más dosis de placer. Y la persona así se va volviendo esclava de su pecado, esclava de un placer que su cuerpo le pide. Entonces Satanás sabe que hay una necesidad en el corazón humano de sentir placer. Mi hermano, la pregunta es, ¿puede un cristiano caer en preso de estos engaños pecaminosos? Bueno, sí, pero la manera más sutil como Satanás enreda con los placeres de la vida a un cristiano y ahoga la palabra es haciendo que muchos placeres que son buenos y otros que no son ni buenos ni malos en sí mismos se vuelvan pecaminosos. Se la voy a barajar más despacio. Satanás sabe que hay muchos de nosotros que no vamos a caer en pornografía, en drogadicción, en alcoholismo, en cualquier cantidad de cosas que el diablo ofrezca. Pero Satanás sí puede coger un placer bueno y pervertirlo y hacerte esclavo. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque cuando algo te convierte en un esclavo, eso para ti se volvió un pecado, se volvió pecaminoso. Cuando el cristiano ignora que la insatisfacción que hay en su corazón es un deseo que lo debe llevar a adorar al Señor y a buscar al Señor y trata de llenar ese vacío con placer, así no sean esos placeres malos, se le convierten en un pecado. Hay muchos cristianos, mire mi hermano, todos nosotros hay una necesidad de Dios, que si usted no la satisface en Dios, ese vacío, ese hueco va a estar allí. ¿Soy claro? Entonces nosotros empezamos a pensar, hombre, nos sentimos tristes, acongojados, nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, pero realmente eso es como un bombillito que se prende para decirte lo que tú necesitas es tener comunión con Dios y comunión con su palabra, porque tú fuiste diseñado para vivir en comunión con Dios y en comunión con su palabra. Pero cuando el cristiano ignora eso y dice, lo que yo necesito es ver televisión, entonces se agarra y se vuelve un esclavo de la bendita televisión, porque está tratando de llenar con la televisión el vacío de Dios. Y eso se vuelve pecado porque la televisión empieza a volvérsele un ídolo y le roba el tiempo que esa persona debe estar pasando con Dios para que ese vacío se llene. Y la persona ve que termina de ver televisión y sigue con el mismo vacío. Entonces hay creyentes que no han identificado que su necesidad es de que su relación con Dios se mejore. Entonces dicen, yo lo que necesito es pasear. Entonces el tipo de creyentes que pasean y pasean, les dice uno paseitos, cada 8 días están en un parche diferente, y aquí y allá, y no es que sea malo, ya les voy a explicar, pero están tratando de llenar un vacío de Dios, un vacío que hay de la relación con el Señor en su vida, a punta de paseos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Llega la persona del paseo, ¿de dónde viene? No, estuve en Cartagena, ¿cómo te fue? No, llegué cansado, pastor, llegué molido, no. Y la persona que cansa de pasear no disfruta los paseos, porque es que el problema no es que necesite un paseo, el problema es que necesita solucionar su relación con el Señor. Y hasta que no lo solucione no va a disfrutar de nada. Entonces tratamos de llenar o con comidas, o con el cine, o con muchas cosas, ¿verdad? Yo les decía ayer, cuando una mujer, por ejemplo, ha sido lastimada en una relación, muchas veces las mujeres salen diciendo, no, lo que pasa es que yo soy fea, eso es por ser fea. Entonces se meten al gimnasio, se meten en dietas, y empiezan a tratar de verse bonitas y se vuelven bonitas, pero no con la motivación de estar bien, de estar saludables, de estar sanas, sino con la motivación de llamar la atención, de que los hombres las miren, porque hay una necesidad que no está suplida en el Señor. No se sienten satisfechas en Dios y necesitan la aprobación de los hombres. Entonces, ¿sí ven cómo pueden convertir algo en supremamente algo que no es bueno y no es malo, que al contrario puede ser bueno, como ir al gimnasio, hacer ejercicio, o hacer deporte, como hacer una buena dieta, como comer bien, algo que es bueno, pero lo convierten en pecaminoso, porque su corazón tiene un pecado y una situación que no ha sido resuelta con el Señor. ¿Soy claro? ¿Cómo los placeres de la vida ahogan la palabra? Porque ese tipo de creyente se ha dejado absorber tanto por los placeres de la vida que a toda hora está pensando es ¿qué voy a hacer? Su mente está pensando en qué placer busco.
O sea, no quieren ir a la presencia de Dios, no quieren buscar satisfacción en el Señor, no quieren buscar en el Señor la necesidad de su alma, sino que ellos están buscando en qué poder llenar eso. Y la palabra de Dios no haya cabida, la palabra de Dios no haya cabida en ese corazón, mis hermanos, porque la mente de esa persona está concentrada solo en cómo encontrar placer terrenal. Pero mi hermano, ¿cuánto disfruta uno cuando su relación con el Señor está bien? Y de pronto usted se puede ir con su familia y tener un paseíto, ¿verdad? Usted lo disfruta, porque su necesidad mayor está en el Señor satisfecha. Entonces usted está en Cartagena, digamos, si puede ir a Cartagena, si Dios le dio la provisión. Y usted está nadando y usted está diciendo, uy Señor, qué bendición. Y usted está ahí con el Señor, Señor, gracias por venir con nosotros, qué rico. Y usted llega a su hotel con su esposa, vení, ¿por qué no leemos la Biblia? Tenemos un tiempo devocional. Y usted disfruta la vida y las cosas en el Señor, porque ya hay algo resuelto en su corazón, mis hermanos. La mayor necesidad de placer del ser humano solo puede ser resuelta en Dios. Solo puede ser resuelta en el Señor. Dios es la fuente del placer. No dejemos que el mundo y sus placeres roben y drenen la vida del cristiano, roben y drenen el poder de la palabra. Mis hermanos, como conclusión, miren el círculo. Con eso termino. Miren el círculo. La gente necesita placer, pero para poder tener el placer, ¿qué necesitan? Plata. Y para poder tener plata, ¿qué necesitan? Invertir su tiempo. ¿Sí ven el espiral? Los placeres de la vida. La carrera es loca. La persona necesita sentir placer, pero para el placer necesita plata y para la plata necesita tiempo. Entonces desgasta toda su vida buscando ser feliz y tener placer. Y en ese tipo de personas la palabra se hace infructuosa. El mayor activo que Dios nos dio es nuestro tiempo. La palabra del Señor dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar, Señor, de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar, a valorar cada uno de nuestros días, cada uno de nuestros minutos. Enséñanos, Señor, a valorar cada uno de los segundos que nos has dado. Enséñanos a valorarlos. Salomón dijo, aprovecha el tiempo de tu juventud, joven, en el Señor. La Biblia por todos lados nos insta a aprovechar el tiempo de la mejor manera. ¿Y sabe Jesús cómo lo dijo? La mejor manera de aprovechar el tiempo es esta, no se afanen. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás va a ser añadido. El mejor lugar para depositar tu tiempo es el reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, porque usted y yo ahora vivimos para el reino de Dios. Usted y yo ahora vivimos para la gloria de Dios. No vivimos para este mundo, no vivimos para los placeres de este mundo, no vivimos para las riquezas de este mundo. Así que nuestro tiempo debe ser invertido en el reino de Dios. Todo lo que hagáis, dice la palabra, sea de corazón, sea de palabra o de hecho, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que tú estés trabajando, sea que tú estés estudiando, sea que tú hagas una carrera, sea que tú hagas negocios para el reino, hagas negocios en tu vida, todo lo que tú haces, lo hagas con el propósito de glorificar a Dios y vivir tu vida para la gloria de Dios. Nosotros vivimos hoy en día exclusivamente para que la gloria de Dios sea exaltada y el reino de Dios sea establecido. Por eso toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, debemos vivirlo para la gloria del Señor. Esa es la vida que vale la pena vivir. Ese es un corazón, esa es la buena tierra. Es la vida que se puede disfrutar en el Señor. Es cuando la persona tiene claras sus prioridades, tiene claro que el eje, el centro de su vida es el Señor Jesús. Es el reino de Dios. No dejemos que el mundo, con sus engaños, por favor, no dejemos que los engaños de este mundo sean como los espinos que le roban la vida a la planta. No dejes que te roben la pasión. No dejes que menguen tu amor por el Señor y su palabra. Vive una vida entregada, radical para el Señor, para que sea una vida que produzca fruto en el reino de Dios. Amén.